En este video vamos a ver la utilización del Google Earth en el contexto del curso de cartografía, orientación y navegación terrestre. Esta herramienta es muy interesante porque no solo podemos ver cualquier parte de la superficie terrestre, sino que podemos guardar información georreferenciada de la misma, como lugares, posiciones, rutas, trayectos, y después información, guardarla, gestionarla, intercambiarla con otros dispositivos. Vamos a ver la configuración inicial. Ahí estamos viendo en la pantalla, en la parte superior tenemos una barra de menú principal con botones que se despliegan. Después tenemos una barra de herramientas con botones de acceso rápido a distintas funciones. A la izquierda tenemos tres paneles: el panel de buscar lugares, el panel de lugares que hemos seleccionado y que podemos gestionar la información, y el panel de uso de capas. También podemos activar el panel de navegación del visualizador 3D. Lo que vemos en el globo terráqueo es el visualizador 3D, y con este panel lo que hacemos es comandarlo para poder movernos de distintas maneras en el visualizador. Si tenemos una PC con un mouse, podemos obviar el uso de este panel de navegación, porque utilizamos las funciones del mouse para movernos en el visualizador 3D. Si hacemos clic en la pantalla y presionamos la tecla R de nuestra PC, se ubica el visualizador con el norte hacia arriba, como es la convención en cartografía. Entonces, por más que estemos en cualquier posición, siempre nos va a ubicar al norte hacia arriba. Entonces, como decíamos, con el mouse, la rueda del mouse, acercamos y alejamos. Presionando el botón izquierdo del mouse, nos movemos de esta manera. Y presionando la rueda del mouse, podemos cambiar el ángulo de la visualización. Hacemos clic en la tecla R y nos ponemos en posición básica del visualizador. Vamos a la barra menú principal, en archivo. Lo que más vamos a utilizar en esta etapa es abrir, donde nos abre la carpeta, en este caso nuestra PC, y tenemos información para traer hacia el programa, donde esta información la va a ubicar en el panel de lugares, o también con archivo vamos a usar otra función que es guardar lugar como, donde al revés vamos a sacar información del panel de lugares y lo vamos a guardar en una carpeta en nuestra PC. Bien. Después el botón de editar. No vamos a usar mucho este botón, y ahora en este momento, como no hay lugares seleccionados, tampoco está habilitado para hacer ciertas funciones. Sí, el botón ver, donde podemos ver la barra de estado, que si la activamos, podemos ver abajo las coordenadas geográficas en la parte del mouse que estamos trabajando. También podemos ver la cuadrícula, y ahí se nos activa la cuadrícula de coordenadas geográficas, si tenemos las coordenadas geográficas programadas, o si no, las cuadrículas de coordenadas UTM. Bien.
¿Qué otra cosa más podemos ver? La navegación, que es el panel para mover el visualizador 3D. En este caso, como usamos el mouse, lo sacamos. Ahí está. Y después tenemos en herramientas. Vamos ahora a opciones, donde nos abre una ficha de configuración de vista en 3D. Acá elegimos grados, minutos y segundos, las coordenadas geográficas, o elegir coordenadas UTM, de acuerdo al gusto del consumidor. Y algo interesante que vamos a ver en terreno, la exageración de elevación, que esto le da más volumen a la parte del relieve. Por ahora lo dejamos así. En calle lo dejamos así. En viajes, acá información para cuando hace un vuelo, el googlear, que no lo vamos a ver por ahora. En la solapa de navegación sí tenemos la velocidad de la rueda del mouse, que si la ponemos lenta, cuando movemos el mouse es lento, alejar o acercar vista. Y si la ponemos rápido, la velocidad del mouse de alejar y acercar la vista del visualizador es mucho más rápido. No vamos a ver más que eso en esta etapa. En la solapa, herramientas, opciones. Bien. Añadir no lo vamos a ver, y ayuda tampoco. Vamos ahora a los paneles. Tenemos 3 paneles: buscar, lugares y uso de capas. En el panel de buscar podemos buscar lugares de 2 maneras: por nombre o ingresando las coordenadas geográficas. Por nombre ponemos el monte Kilimanjaro, África. Buscamos. Ahí está. Y ahí nos lleva al monte Kilimanjaro en África. Y nos abre acá en el panel de buscar una ficha con información. Si esta posición que nos llevó a África, el monte Kilimanjaro, la queremos descargar y ya tenerla en el panel de lugares para trabajarla, apretamos la carpetita celeste con la flechita y ahí nos bajó el lugar al panel de lugares. Cerramos el panel de buscar y seguimos trabajando información ya en nuestro panel de lugares. Ahora sí, si vamos al panel de uso de capas, sería interesante activar la capa relieve. Acá tenemos un montón de capas que si las activamos todas juntas, se hace mucho ruido en el visualizador 3D, mucho ruido visual, porque si activamos todas las capas juntas, cuando vayamos, vamos a ver mucha información de fotos, información complementaria, de fronteras, países, y si a esto le sumamos ver la cuadrícula, nos queda mucho ruido visual en nuestro visualizador y nos podemos confundir. Entonces, yo prefiero tener desactivadas todas las capas y empezar a activar capas de acuerdo a nuestras necesidades. En este caso, podemos poner el relieve y ahí sí ver el Kilimanjaro
ya en 3D. Ahí lo vemos en 3D. Y acá sí podemos ver en herramienta, opciones, el exagerador, ¿sí?, de terreno, y si le ponemos 2, nos hace más evidente el relieve, y si le ponemos 3, va a quedar una montaña muy contundente, y ya ahí no sabemos si realmente es la realidad, pero visualmente en algún aspecto necesitamos verlo así. Es muy interesante esta función. Volvemos a poner 1 en la exageración del terreno. Y ahí nos queda de esta manera. Bien. En este caso, tenemos para trabajar de varias maneras. En la barra de herramientas tenemos marca de posición y podemos elegir posiciones para guardar. Le ponemos nombre, pico 2, y ahí nos quedó guardado otra posición interesante. Si de pronto queremos saber cómo acceder, qué camino más cercano a esta montaña, ahí sí activamos la capa de calles, la dejamos y nos muestra las carreteras más cercanas. Acá tenemos una muy cerquita, a pico 2, y tenemos carreteras que rodean la montaña que podemos ver. También si queremos ver qué país está esta montaña, ahí activamos eh, fronteras y etiquetas, sacamos las calles y ahí vemos la región, el país. Kenia está al norte, Tanzania es donde está esta montaña, sacamos fronteras y etiquetas. Trabajamos con relieves y calles y ahí vemos qué carretera nos acerca a la montaña. Si de pronto vemos que podríamos, acá vemos una carretera que llega hasta acá, le ponemos una marca de posición, fin de carretera, y ya podemos ver ahora, imaginemos, ¿no?, que desde fin de carretera empezamos a caminar y nos vamos hasta la cumbre de la montaña, estamos imaginando cosas, jugando con esto, y ahí activamos el botón agregar ruta y hacemos nuestro posible ascenso hasta la montaña. Lo guardar como ascenso, le ponemos un color que se vea bien, un ancho de línea que se vea bien, y ahí nos quedó información de nuestro lugar de interés, y lo interesante es información georreferencial. Al ascenso le podemos, con el botón derecho, mirar
El perfil de elevación nos dice que tiene 20 kilómetros. Y ahí nos da distinta información, desde 1700 hasta 5700. Y ahí tenemos todos los datos de la altimetría en la ventana y nos dice que tenemos un desnivel de 3673 metros desde la base hasta la cima. Bien, perfecto. Esta información para nosotros es suficiente. Entonces después la vamos a guardar. Acá lo que vamos a hacer es en ascenso. Hacemos clic en ascenso. Vamos a la barra de abajo. Vemos acá reproducir viaje. Apretamos. Y el Googlear nos genera un vuelo sobre el trayecto de ascenso. De lo que sería nuestra ascensión hacia el Kilimanjaro. Listo. Ahí llegamos a la cumbre. Excelente. Bueno, esta información nos quedó interesante, la vamos a guardar. Entonces vamos a lugares, hacemos botón derecho, añadir y generamos una carpeta. Le ponemos África, aceptar. En el panel de lugares genera nuestra carpeta y lo que hacemos es llevar la información georreferenciada, la cumbre de Kilimanjaro, la ruta de ascenso, el fin del camino, el pico 2 y todo nos quedó en la carpeta de África. La carpeta que generó el sistema de búsqueda Kilimanjaro la eliminamos y ya nos quedó nuestra carpeta de África, la cumbre de Kilimanjaro, pico 2, el fin del camino y el ascenso. Perfecto. Esta información, esta carpeta, ahora sí, botón derecho, guardar lugar como, hacemos clic y la llevamos a nuestra carpeta de Google Earth en la PC, ponemos guardar y ya nos quedó en la PC. Entonces, lo que a mí me resulta interesante es limpiar el panel de lugares de información vieja, podemos eliminar de la carpeta y eliminamos también el uso de capas. Nos queda ahora el visualizador para ver otros puntos de interés. Y si vamos a archivo, abrir, nos quedó África en nuestra carpeta que tenemos seleccionada en nuestra PC. Ya teníamos Alaska, habíamos visto algo interesante, el Denali, donde está la cumbre del Cerro Denali, le ponemos el relieve. Y ahí vemos una montaña en 3D. También habíamos elegido el lugar de campamento base, en esa posición, en el glaciar. Entonces, si hacemos zoom para atrás, vemos campamento base y la cumbre del Denali, allá. Y también vemos la ciudad más cercana, desde donde hasta el campamento base, Talkeetna, se va en un avión, pequeño avión que aterriza en el glaciar.
Y ahí está la ciudad, lo que sería el vuelo hasta el campo base y el ascenso al Denali. Acá tenemos la aproximación. Hacemos el vuelo. Eso es lo que hace el avión que despega del aeropuerto y nos lleva hasta el campo base. Vamos a adelantar un poco el video. ¿Está? Listo. Ahí está el glaciar donde aterriza el avión para instalarnos en el campo base del Denali. Evidente. Este punto inclusive tiene fotos subidas del lugar. Y después tenemos lo que nosotros diseñamos con la herramienta ruta, nuestro ascenso. Le vamos a poner un color que se vea bien sobre la nieve. Y ahí vemos desde el campo base lo que sería el ascenso a la montaña. Perfecto. Esta información que la habíamos traído desde la PC. Como está en la PC y no le agregamos más nada, la podemos eliminar del panel de bordes temporal. Si no, si le agregamos un punto intermedio que decimos vamos a hacer un campamento en esta zona, esa información que agregamos está en nuestra carpeta de Alaska. Y como la agregamos ahí, vamos a guardar lugar como. Nos lleva a la carpeta en la PC, ponemos guardar, nos dice que ya está. Sí lo reemplazamos porque tiene información extra. Y ahora lo eliminamos de nuestra carpeta de lugares. Sacamos el relieve y ya está listo el visualizador para utilizarlo de nuevo. Otro filtro interesante en el uso de capa. Vamos a una ciudad. Ahí tenemos la ciudad de Anchorage en Alaska. Y ponemos edificios en 3D. Y ya estando en la ciudad podemos ver los edificios con volumen. Una opción bastante interesante. Por ahí. Ahí vemos los edificios. Apretamos R, el visualizador se posiciona norte para arriba
Acuérdense que con la rueda del mouse podemos ver todo lo que queramos. Sacamos la capa de edificio 3D y estamos listos para usar de nuevo el Googlear con todo el panel de lugares y uso de capas limpio, sin información, para una nueva búsqueda de datos de interés. Esto es lo que vimos por hoy para empezar a utilizar el Google Earth Pro.